Ok. Buenos días, profesor, compañeros. En esta parte voy a exponerle con respecto al análisis de lo que me ha tocado en el sector del turismo, ¿no? Mi nombre es Marco Jiménez, curso el primer ciclo de la carrera de Derecho, correcto, el año 2024. Siguiente, compañero. Ok, esta es la parte de la introducción. El índice, voy a hablar con respecto a la introducción del sector que me ha tocado hablar, los efectos de la pandemia en el sector turismo y la economía nacional. Como tercer punto, el fenómeno económico, voy a hablar también de cómo ha afectado, de acuerdo a las políticas keynesianas, ¿no? En el punto 4, en el punto 5, conceptos de la economía relacionados a los efectos de la pandemia en el turismo. En el punto 6, análisis macroeconómico. En el punto 7, el análisis micro. En el punto 8 voy a referirme a las conclusiones y por último las referencias bibliográficas donde he extraído la información. Siguiente, compañero. Esta es la parte de la introducción. Como vemos, nosotros hemos visto pues que la pandemia del COVID-19 ha tenido pues un impacto significativo, ¿no? Sin precedentes a nivel global, es decir, en todo el mundo, afectando a todas las industrias, etcétera, ¿no? Y sectores económicos. Indudablemente que el sector turismo, como es una industria, ha afectado directamente, ¿no? Ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Ha tenido efectos no tanto en el Perú, sino también en la economía mundial, debido a restricciones por el tema de la inmovilización, el cierre de las fronteras, etcétera, etcétera. Siguiente, compañero. Efectos de la pandemia en el sector turismo y la economía nacional. El turismo, bueno, que representa una parte crucial, pues, en muchas economías, pues, sufre una drástica disminución en su demanda, ¿no? Producto del efecto del COVID-19, ¿no? Esto ha llevado, pues, a aumentar el desempleo en los sectores muy sensibles, ¿no? Afectando a los trabajadores tanto directos o indirectos, ¿no? La restricción también, el tema de la inmovilización, el cierre de fronteras, todo ello, ¿no? La pérdida económica son significativas, lo cual se ve reflejado en el Producto Bruto Interno, ¿no? Y también en el tema de la recaudación de impuestos, ¿no? Relacionados directamente con el turismo. Siguiente, compañero. En el efecto del fenómeno económico voy a hablar, el primer efecto fue el desempleo, ¿no? El aumento indebido a la disminución de la demanda produce pues este desempleo intrínseco, ¿no? Los ciclos económicos también han sido alterados, ¿no? Con relación a la pandemia, ¿no? La cadena, etcétera, ¿no? Las políticas monetarias aplicadas por el gobierno, ¿no? También ha afectado, ¿no? Ha sido crucial, pues, para de alguna manera mitigar estos efectos. Ejemplo, los subsidios, ¿no? Siguiente, compañero. ¿Qué nos habla de la política keynesiana? Keynes enfatiza la necesidad de la intervención del Estado para estabilizar la economía. Correcto, dentro de sus postulados nos recomienda eso, ¿no? Durante la pandemia muchos gobiernos han implementado pues políticas fiscales expansivas para sostener de alguna manera esto, la baja demanda y el desempleo, ¿no? Ejemplo, podemos hablar que estimula a través de los subsidios, los programas de apoyo financiero, entre otras políticas para que el sector no se sienta perjudicado. Siguiente, compañero. Como conceptos de la economía relacionados al efecto de la pandemia del turismo, podemos decir que el impacto ha sido generalmente en el empleo, ha sido uno de los más debilitados porque la tasa del desempleo sufrió considerablemente un crecimiento, ¿no? El PBI también en muchos países ha sido afectado de manera negativa, ¿no? Y las inversiones también en el sector se han paralizado y se aguantaron a pesar de los esfuerzos, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Obviamente las políticas de estrategias de corto y largo plazo, bueno, han tenido que de alguna manera tratar de mitigar este problema global. Siguiente, compañero. El análisis macroeconómico. En el sector turismo contribuye pues significativamente, como hemos dicho, al PBI, al Producto Bruto Interno, y su declive también afecta un impacto notable en la economía global, ¿no? La disminución de la recaudación, ya hemos hablado, la reducción de los flujos de turistas internacionales, también eso perjudica enormemente y genera pues un problema económico. Del análisis microeconómico, las regiones como Cusco, Arequipa y Puno, el turismo es una fuente vital de ingresos, ¿no? Entonces la disminución de visita ha llevado pues a una reducción de los ingresos de hospedajes y otros servicios turísticos que se ofrecían, ¿no? El desempleo, como hemos visto, también ha sufrido una drástica, pues, aumento, y obviamente dependiente de una economía local, ¿no? Que es el turismo en estas regiones como el Cusco, Arequipa y Puno, ¿no? Siguiente, compañero.
Como conclusiones nos llevamos que la pandemia ha tenido efectos devastadores en el sector turismo, afectando tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, ¿no? Obviamente que las políticas keynesianas han sido efectivas pues, para mitigar, reducir algunos efectos, ¿no? O impactos que el efecto del COVID-19, ¿no? La intervención estatal ha sido muy importante en las épocas de crisis, ¿no? La recuperación del sector turismo también será un proceso gradual, no de la noche a la mañana va a crecer. Se requiere pues de esfuerzos concertados y políticas bien adecuadas en ese ámbito del crecimiento que se proyecta alcanzar. Siguiente compañero, en esta parte voy a hablar sobre las referencias. Hemos hablado, por ejemplo, de Global Data del 2020, Guillermo Celso, Paredes Izquierdo, hemos tomado su investigación, etcétera, ¿no? También hemos visto a las cadenas de noticias, por ejemplo, el Radio Programa de Perú, en esa época transmitió muchas consecuencias, ¿no? El gobierno también en el 2023 nos habla del Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPES, etcétera. Eso sería todo con respecto a mi posición. Muchas gracias. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. En esta parte voy a exponerle con respecto al análisis de lo que me ha tocado en el sector del turismo, ¿no? Mi nombre es Marco Jiménez, curso el primer ciclo de la carrera de Derecho, correcto, el año 2024. Siguiente, compañero. Ok, esta es la parte de la introducción. El índice, voy a hablar con respecto a la introducción del sector que me ha tocado hablar, los efectos de la pandemia en el sector turismo y la economía nacional. Como tercer punto, el fenómeno económico, voy a hablar también de cómo ha afectado de acuerdo a las políticas keynesianas, ¿no? En el punto 4, en el punto 5, conceptos de la economía relacionados a los efectos de la pandemia en el turismo. En el punto 6, análisis macroeconómico. En el punto 7, el análisis micro. En el punto 8 voy a referirme a las conclusiones y por último las referencias bibliográficas donde he extraído la información. Siguiente, compañero. Esta es la parte de la introducción. Como vemos, nosotros hemos visto pues, que la pandemia del COVID-19 ha tenido pues, un impacto significativo, ¿no? Sin precedentes a nivel global, es decir, en todo el mundo, afectando a todas las industrias, etcétera, ¿no? Y sectores económicos. Indudablemente que el sector turismo, como es una industria, ha afectado directamente, ¿no? Ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Ha tenido efectos no tanto en el Perú, sino también en la economía mundial, debido a restricciones por el tema de la inmovilización, el cierre de las fronteras, etcétera, etcétera. Siguiente, compañero. Efectos de la pandemia en el sector turismo y la economía nacional. El turismo, bueno, que representa una parte crucial, pues, en muchas economías, pues, sufre una drástica disminución en su demanda, ¿no? Producto del efecto del COVID-19, ¿no? Esto ha llevado, pues, a aumentar el desempleo en los sectores muy sensibles, ¿no? Afectando a los trabajadores tanto directos o indirectos, ¿no? La restricción también, el tema de la inmovilización, el cierre de fronteras, todo ello, ¿no? La pérdida económica son significativas, lo cual se ve reflejado en el Producto Bruto Interno, ¿no? Y también en el tema de la recaudación de impuestos, ¿no? Relacionados directamente con el turismo. Siguiente, compañero. En el efecto del fenómeno económico voy a hablar, el primer efecto fue el desempleo, ¿no? El aumento indebido a la disminución de la demanda produce pues este desempleo intrínseco, ¿no? Los ciclos económicos también han sido alterados, ¿no? Con relación a la pandemia, ¿no? La cadena, etcétera, ¿no? Las políticas monetarias aplicadas por el gobierno, ¿no? También ha afectado, ¿no? Ha sido crucial, pues, para de alguna manera mitigar estos efectos. Ejemplo, los subsidios, ¿no? Siguiente, compañero. ¿Qué nos habla de la política keynesiana? Keynes enfatiza la necesidad de la intervención del Estado para estabilizar la economía. ¿Correcto? Dentro de sus postulados nos recomienda eso, ¿no? Durante la pandemia muchos gobiernos han implementado pues, políticas fiscales expansivas para sostener de alguna manera esto, la baja demanda y el desempleo, ¿no? Ejemplo, podemos hablar que estimula a través de los subsidios, los programas de apoyo financiero, entre otras políticas para que el sector no se sienta perjudicado. Siguiente, compañero. Como conceptos de la economía relacionados al efecto de la pandemia del turismo, podemos decir que el impacto ha sido generalmente en el empleo, ha sido uno de los más debilitados porque la tasa del desempleo sufrió considerablemente un crecimiento, ¿no? El PBI también en muchos países ha sido afectado de manera negativa, ¿no? Y las inversiones también en el sector se han paralizado, se aguantaron, a pesar de los esfuerzos, ¿no? de los gobiernos, ¿no?
Obviamente las políticas de estrategias de corto y largo plazo, bueno, han tenido que de alguna manera tratar de mitigar este problema global. Siguiente compañero. El análisis macroeconómico. En el sector turismo contribuye pues significativamente, como hemos dicho, al PBI, al Producto Bruto Interno, y su declive también afecta un impacto notable en la economía global, ¿no? La disminución de la recaudación, ya hemos hablado, la reducción de los flujos de turistas internacionales, también eso perjudica enormemente y genera pues un problema económico. Del análisis microeconómico, las regiones como Cusco, Arequipa y Puno, el turismo es una fuente vital de ingresos, ¿no? Entonces la disminución de visita ha llevado pues a una reducción de los ingresos de hospedajes y otros servicios turísticos que se ofrecían, ¿no? El desempleo, como hemos visto, también ha sufrido una drástica pues aumento y obviamente dependiente de una economía local, ¿no? Que es el turismo en estas regiones como el Cusco, Arequipa y Puno, ¿no? Siguiente compañero. Como conclusiones nos llevamos que la pandemia ha tenido efectos devastadores en el sector turismo, afectando tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, ¿no? Obviamente que las políticas keynesianas han sido efectivas pues, para mitigar, reducir algunos efectos, ¿no? O impactos que el efecto del COVID-19, ¿no? La intervención estatal ha sido muy importante en las épocas de crisis, ¿no? La recuperación del sector turismo también será un proceso gradual, no de la noche a la mañana va a crecer. Se requiere pues de esfuerzos concertados y políticas bien adecuadas en ese ámbito del crecimiento que se proyecta alcanzar. Siguiente compañero, en esta parte voy a hablar sobre las referencias. Hemos hablado, por ejemplo, de Global Data del 2020, Guillermo Celso, Paredes Izquierdo, hemos tomado su investigación, etcétera, ¿no? También hemos visto a la cadena de noticias, por ejemplo, el Radio Programa de Perú, en esa época transmitió muchas consecuencias, ¿no? El gobierno también en el 2023 nos habla del Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPES, etcétera. Eso sería todo con respecto a mi posición. Muchas gracias. Ok. Buenos días, profesor, compañeros. En esta parte voy a exponerle con respecto al análisis de lo que me ha tocado en el sector del turismo, ¿no? Mi nombre es Marco Jiménez, curso el primer ciclo de la carrera de Derecho, correcto, el año 2024. Siguiente, compañero. Ok, esta es la parte de la introducción. El índice, voy a hablar con respecto a la introducción del sector que me ha tocado hablar, los efectos de la pandemia en el sector turismo y la economía nacional. Como tercer punto, el fenómeno económico, voy a hablar también de cómo ha afectado de acuerdo a las políticas keynesianas, ¿no? En el punto 4, en el punto 5, conceptos de la economía relacionados a los efectos de la pandemia en el turismo, en el punto 6, análisis macroeconómico, en el punto 7, el análisis micro. En el punto 8 voy a referirme a las conclusiones y por último las referencias bibliográficas donde he extraído la información. Siguiente, compañero. Esta es la parte de la introducción. Como vemos, nosotros hemos visto pues que la pandemia del COVID-19 ha tenido pues un impacto significativo, ¿no? Sin precedentes a nivel global, es decir, en todo el mundo, afectando a todas las industrias, etcétera, ¿no? Y sectores económicos. Indudablemente que el sector turismo, como es una industria, ha afectado directamente, ¿no? Ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Ha tenido efectos no tanto en el Perú, sino también en la economía mundial, debido a restricciones por el tema de la inmovilización, el cierre de las fronteras, etcétera, etcétera. Siguiente, compañero. Efectos de la pandemia en el sector turismo y la economía nacional. El turismo, bueno, que representa una parte crucial, pues, en muchas economías, pues, sufre una drástica disminución en su demanda, ¿no? Producto del efecto del COVID-19, ¿no? Esto ha llevado, pues, a aumentar el desempleo en los sectores muy sensibles, ¿no? Afectando a los trabajadores tanto directos o indirectos, ¿no? La restricción también, el tema de la inmovilización, el cierre de fronteras, todo ello, ¿no? La pérdida económica son significativas, lo cual se ve reflejado en el Producto Bruto Interno, ¿no? Y también en el tema de la recaudación de impuestos, ¿no? Relacionados directamente con el turismo. Siguiente, compañero. En el efecto del fenómeno económico voy a hablar, el primer efecto fue el desempleo, ¿no? El aumento indebido a la disminución de la demanda produce pues este desempleo intrínseco, ¿no? Los ciclos económicos también han sido alterados, ¿no? Con relación a la pandemia, ¿no? La cadena, etcétera, ¿no? Las políticas monetarias aplicadas por el gobierno, ¿no? También han afectado, ¿no?
ha sido crucial pues para de alguna manera mitigar estos efectos. Ejemplo, los subsidios, ¿no? Siguiente, compañero. ¿Qué nos habla de la política keynesiana? Keynes enfatiza la necesidad de la intervención del Estado para estabilizar la economía. Correcto, dentro de sus postulados nos recomienda eso, ¿no? Durante la pandemia muchos gobiernos han implementado pues políticas fiscales expansivas para sostener de alguna manera esto, la baja demanda y el desempleo, ¿no? Ejemplo, podemos hablar que estimula a través de los subsidios, los programas de apoyo financiero, entre otras políticas para que el sector no se sienta perjudicado. Siguiente, compañero. Como conceptos de la economía relacionados al efecto de la pandemia al turismo, podemos decir que el impacto ha sido generalmente en el empleo, ha sido uno de los más debilitados porque la tasa del desempleo sufrió considerablemente un crecimiento, ¿no? El PBI también en muchos países ha sido afectado de manera negativa, ¿no? Y las inversiones también en el sector se han paralizado, se aguantaron a pesar de los esfuerzos, ¿no?, de los gobiernos, ¿no? Obviamente las políticas de estrategias de corto y largo plazo, bueno, han tenido que de alguna manera tratar de mitigar este problema global. Siguiente, compañero. El análisis macroeconómico. En el sector turismo contribuye pues significativamente, como hemos dicho, al PBI, al Producto Bruto Interno, y su declive también afecta un impacto notable en la economía global, ¿no? La disminución de la recaudación, ya hemos hablado, la reducción de los flujos de turistas internacionales, también eso perjudica enormemente y genera pues un problema económico. Del análisis microeconómico, las regiones como Cusco, Arequipa y Puno, el turismo es una fuente vital de ingresos, ¿no? Entonces la disminución de visita ha llevado pues a una reducción de los ingresos de hospedajes y otros servicios turísticos que se ofrecían, ¿no? El desempleo, como hemos visto, también ha sufrido una drástica, pues, aumento, y obviamente dependiente de una economía local, ¿no? Que es el turismo en estas regiones como el Cusco, Arequipa y Puno, ¿no? Siguiente, compañero. Como conclusiones nos llevamos que la pandemia ha tenido efectos devastadores en el sector turismo, afectando tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, ¿no? Obviamente que las políticas keynesianas han sido efectivas pues, para mitigar, reducir algunos efectos, ¿no? O impactos que el efecto del COVID-19, ¿no? La intervención estatal ha sido muy importante en las épocas de crisis, ¿no? La recuperación del sector turismo también será un proceso gradual, no de la noche a la mañana va a crecer. Se requiere pues de esfuerzos concertados y políticas bien adecuadas en ese ámbito del crecimiento que se proyecta alcanzar. Siguiente, compañero. En esta parte voy a hablar sobre las referencias.